empezamos. Vamos a rezar y luego les voy a explicar un poco lo que vamos a hacer hoy. Ok, pero yo nada más quiero dar un saludito. Da un saludo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Hola, buenas tardes. Ya me retiro. ¿Ah? Ok. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo antes de empezar? Gloria seguro quiere decir algo, ¿verdad, Glo? Bueno, déjenme que abro aquí algo y vale, les explico un poco. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para buscar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a ver, ya contamos un poco sobre la introducción de Oseas, hablamos sobre las dos divisiones que tiene Oseas, o sea, las dos partes. Una primera parte en donde se narra el matrimonio de Oseas con Gomer, y luego una segunda parte que son los oráculos. Y ya leímos la primera parte y lo que vamos a hacer hoy es detenernos en leer la segunda parte. Algunos pasajes muy significativos, porque meterse directamente en el libro es totalmente distinto a que yo les cuente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y ella sola habla por sí misma. Entonces nos vamos a ir deteniendo, comentando, así que es necesario que tengan la Biblia a mano, porque vamos a ir comentando, y también les recomiendo que si quieren agarrar un lápiz o lo que sea para ir subrayando su Biblia, ir marcando ciertas cosas que van a aparecer en la Biblia que probablemente les va a ser significativo, también estaría bueno. Entonces vamos a ir recorriendo toda la parte de los oráculos proféticos y nos vamos a ir deteniendo en ciertas partes que obviamente a mí me hacen mucho sentido, pero aparte de que a mí me fascina este libro y me parece que revela mucho del amor de Dios, detenerme en lo que es más significativo, ¿sí?, del libro a nivel de comprender el mensaje teológico. Entonces empezamos con el capítulo 4 y vamos a ir recorriendo de a poco. Entonces ahí lo tienen a mano, y yo me voy a ir deteniendo, ¿no? Capítulo 4, versículo 1. Escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel. El Señor tiene un proceso contra los habitantes del país, porque falta fidelidad y falta amor. Falta el conocimiento de Dios en el país, ¿no? Está hablando de esta clave de lectura que es muy importante tener, que a veces creemos que la gente no sigue a Dios porque no sigue las reglas, porque no la tiene clara, y en el fondo nos estamos equivocando, ¿verdad? Porque lo más importante en el mensaje de Dios es que las personas conozcan a Dios, y conocerlo en el sentido judío, es decir, tener una relación de intimidad con Dios, saber cómo es, qué le mueve, cuáles son las inclinaciones de su corazón, cuáles son sus valores, qué es lo que más le importa. Precisamente, gran parte del mundo no cree en Dios, o sea, la gente que no cree en Dios es porque no lo conoce. Y no hay ese conocimiento, y no que no lo conoce intelectualmente, no lo conoce desde esa relación íntima. Y eso es lo que Dios le reprocha a Israel. Le dice, falta amor, falta fidelidad, falta conocimiento de Dios en el país. No me conoces, no sabes quién soy. Imposible que me ames porque no sabes quién soy. No tienes una relación de intimidad conmigo. No, de hecho, muchas personas que llegan y dicen, no, yo no creo en Dios, pero tú has tenido un encuentro con Jesucristo. Te has encontrado con Él, has experimentado su amor, tienes un vínculo de intimidad con Él, más allá de si vas a misa o no, eso viene después. Eso de hecho es el fruto de un vínculo. El querer ir a misa, el querer es porque uno ya sabe que uno tiene un vínculo y te mueres de ganas de irte a encontrar con Dios en la Eucaristía. Pero no viene al revés, ¿no? Esto es muy importante.
falta fidelidad, falta amor, falta conocimiento de Dios en el país. Y esto a nosotros, católicos creyentes, nos hace reflexionar, ¿no? Cuando invitamos a la gente a ciertas cosas espirituales, si nos preocupamos primero porque la persona conozca a Dios y lo conozca a través de nuestros gestos de cercanía, de amor. Y obviamente a la velocidad que nos movemos a veces es difícil, ¿no? Más adelante vuelve a decir lo mismo Dios, otra vez, versículo 6. Perece mi pueblo por falta de conocimiento. Perece mi pueblo por falta de conocimiento. ¿No? O sea, cuando no conocemos a Dios, morimos. Nos empezamos a morir internamente. Y esto es muy fuerte, ¿no? Este vínculo con Dios, esta relación de intimidad, nos da vida. Ya sabemos el daño que hace cuando la gente vive en la superficialidad, cuando la gente no conecta consigo mismo, con la trascendencia, cómo nos volvemos seres disociados, seres banales, seres superficiales, cada vez menos humanos, ¿no? Perece mi pueblo por falta de conocimiento. La gente muere por no saber quién es Dios. Y más adelante dice, olvidaste la enseñanza de tu Dios. Me parece que hay dos palabras claves en el Antiguo Testamento que hablan más bien de dos acciones. ¿Quién se acuerda? Que son constantes, ¿no? Que son muy importantes para nuestra vida espiritual. Escucha Israel. Escuchar, ¿no? Escuchar. ¿Y qué otra? Otro verbo muy importante, que Israel constantemente vuelve a eso, vuelve y dice, ¿no? ¿Quién se acuerda? Precisamente habla de eso, recordar. No olvidar las hazañas, las grandezas que Dios ha hecho, ¿no? No olvidar. ¿Y qué le reprocha aquí Dios a Israel? Olvidaste la enseñanza de tu Dios, ¿no? ¿Cuántos beneficios Dios no nos ha dado en nuestra vida? ¿Cuántas bendiciones? ¿Y cuántas veces no se nos olvida? No se nos olvida. Estamos pasando por una tribulación, estamos pasando por un momento, una dificultad, algo que nos está costando un poco más y lo borramos, ya ni me acuerdo cuáles fueron los beneficios de Dios, no me acuerdo que me dio una familia espectacular, solo estoy centrado en lo que me está pasando ahora, que estoy adolorido por eso y se me olvida. No quiero decir que no podemos atravesar momentos de dolor, los atravesamos, pero siempre anclándonos en el recuerdo de las maravillas que Dios ha hecho. De hecho, eso es lo que dice la Virgen María en su famoso Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor porque ha hecho grandes maravillas. Ella recuerda, ella reconoce las grandezas que Dios ha hecho en su vida, ¿no? Es un constante volver, porque ese volver a recordar las grandezas que ha hecho Dios nos hace caminar hacia adelante. Es como cuando alguien, no sé, pienso en un hijo, nuestra pareja, quien sea, ¿no? Le entra un momento de miedo, ¿no? Y dice, es que no sé si me vas a dejar. Y dice, pero, espera. Recuerda quién soy. Recuerda el vínculo que tenemos. No te voy a dejar. ¿No? Recuerda todo lo que hemos vivido. Porque de repente esta persona está teniendo miedos por sus experiencias de vida, por sus heridas personales, lo que sea. Es como, recuerda tu relación conmigo. ¿Sí? Esta no es tu relación con quién sabe quién, es conmigo, ¿no? Esto es lo que Dios le está diciendo constantemente a Israel. Recuerda, ¿no? No olvides. Más adelante, versículo 10, le vuelve a decir Dios a Israel: comerán, pero no se saciarán. Se prostituyeron, pero no se multiplicarán, ¿no? Comerán, pero no se saciarán. O sea, se prostituyeron, pero no se multiplicarán. Todo aquello... Se supone que si tú comes te sacias, pero como estás buscando y estás alimentándote de algo que no sacia, ¿no? Lo que le está diciendo es, cuando tú buscas fuera de mí no te sacia. Es como cuando Jesús está hablando con la samaritana y le dice, esa agua
que tú estás bebiendo te volverá a dar sed. Mañana vas a volver a tener sed. En cambio, el agua que yo te dé, ya con ella no vas a tener sed nunca más, porque de hecho va a brotar dentro de ti el agua de vida eterna. ¿No? Mari, sí. ¿Pero estás grabando? Sí, en un celular. Ah, ok, porque no te veo la cuestioncita ahí grabando. Está bien, gracias. No, a ti. Bien, entonces, este tema de lo que hacemos humanamente, lo podemos estar haciendo, pero no nos saciará, no nos llenará, no nos colmará, no nos va a dar vida, porque está lejos de Dios, ¿no? Eso es lo que le está diciendo. Y luego dice, aquí muy fuerte esta frase, versículo 11, estamos en el capítulo 4, versículo 11, dice, prostitución, vino y mosto poseen el corazón. ¿Qué posee nuestro corazón? ¿Qué son? ¿Qué es nuestro vino? ¿Qué es nuestro mosto? Que posee nuestro corazón y nos distrae. Esto es muy fuerte porque cosas externas a nosotros mismos y cosas que tampoco tienen mucho valor, ¿verdad? Vino y mosto, todo bien con el vino y el mosto, pero ¿y cómo es posible que el vino y el mosto posean nuestro corazón? Como nos desenfoquen a tal punto que posean nuestro corazón. Esto es lo que le está diciendo, como fíjate en qué estás dejando que se te vaya el corazón. En prostitución, vino y mosto. Y luego viene una frase espectacular, versículo 12. Mi pueblo consulta a su madero, su callado lo instruye. Recuérdense que en esa época, ¿qué era el madero? Pues ellos tallaban en la madera figuras, que estas figuras luego las consideraban como dioses. Ojo que para nosotros es muy difícil entender esto porque para nosotros tenemos estatuas en las iglesias, pero no creemos que Dios está ahí. ¿Sí? Es una imagen que nos recuerda a Dios o que nos recuerda a un santo. Bueno, ellos literalmente creían que en ese madero estaba Dios y le consultaban a este madero y le rezaban a este madero. Obviamente esto nosotros hoy decimos, pero qué sin sentido, qué absurdo, qué ridículos. Algo que los mismos seres humanos crearon, creen que ahora es Dios. ¿Y qué hacemos nosotros con internet? Uy, tengo una duda, o me voy a internet. ¿Y cuándo le consulto a Dios? No, que voy a estar consultando a la Biblia, eso está obsoleto. Tan absurdo es que consultemos a un madero como que pongamos, entiéndase, el internet es muy valioso, no estoy diciendo aquí que... Pero que consultemos a internet como a un Dios. Porque es una creación humana. ¿Sí? Creación humana. Entonces nos parece más útil lo que nos dice internet que lo que nos dice la Biblia. Nos parece más sabio, nos parece más significativo para nuestra vida, más trascendente. ¿Qué es lo que nos dice Dios en la oración? ¿Qué es lo que nos dice Dios a través de su palabra? Ustedes, todos los que estamos acá, somos unos obsoletos que estamos estudiando este libro. Estamos haciendo el ridículo. Y bueno, pero aquí nos ayuda a leer esto. Mi pueblo consulta a su madero, mi pueblo consulta a su criatura, a su propia creación, antes de consultar a su creador. La pasión de la prostitución los ha extraviado. Se prostituyen alejándose del abrigo de su Dios. En teoría, aquí es curioso, ¿no? La analogía. Quien se prostituye, podríamos pensar que es por dinero, ¿no? Y podría ser una opción. Pero también hay gente que se prostituye por afecto, por sentirse abrigados, queridos, o por tener un dinero que les proporcione bienestar, abrigo, cuidado. Y entonces aquí el paralelismo de se prostituyen y se apartan del abrigo real, que es el abrigo del Señor. Y aquí no estamos hablando de algo así muy distante a nosotros, que, bueno, es que yo no me prostituyo. Bueno, ¿con qué me prostituyo yo? ¿Cuáles son mis otros dioses? ¿A quiénes me entrego? ¿A qué cosas? ¿No?
Más adelante, al final del capítulo 14, del versículo 14, y un pueblo que no comprende se pierde. Un pueblo que no conoce a Dios, ya nos habían dicho antes, muere, perece, y aquí se pierde. Y esto es importante en ver cuando decimos, el mundo está perdido, el mundo está perdido. Aquí recordar, no aman a Dios porque no lo conocen. Qué gran y hermosa misión tenemos nosotros. De hacer que las personas conozcan el rostro de Dios. Para que no mueran, para que no se pierdan. Qué importante entonces que nosotros lo conozcamos, porque lo que nosotros vamos a transmitir es el Dios que tenemos, es el Dios que conocemos. Si nosotros conocemos un Dios bondadoso, misericordioso, verdadero, ¿no? Pues ese es el Dios que vamos a transmitir, ¿no? Más adelante, versículo 16, nos dice aquí: puesto que Israel se empecinó como una vaca obstinada, ¿puede apacentarlos el Señor como a cordero en la pradera? Esto es curiosísimo, porque por un lado recordar que le está hablando a un pueblo que que entiende perfectamente este lenguaje de animales, porque ese era, para nosotros que somos de la ciudad, entendemos poco eso, ¿no? Pero cuando tú le estás hablando a esta gente que estaba con animales todo el día, les dice, Israel se empecinó como una vaca obstinada, ellos se imaginan perfectamente a la vaca obstinada que no quiere entrar en el... ¿no? Y se imaginan perfecto. Israel, ¿y cuántas veces nosotros no nos empecinamos? Porque nosotros estamos seguros de saber cuál es el camino que sería ideal para nosotros. ¿Cuál sería la mejor casa para nosotros? ¿Cuál sería el mejor? Y nos empecinamos en nuestras formas. ¿Cuál sería la mejor vacación? ¿Cuál sería lo mejor que yo podría estudiar? O lo mejor que podrían hacer mis hijos. Lo mejor que... miles de opciones, ¿no? Yo sé. Y cuando no está pasando eso me frustro, me empecino, me encapricho, ¿no? Y no permito a Dios actuar en mi vida. Porque estoy tan enfocado en mi objetivo, en lo que yo estoy buscando, en lo que yo estoy queriendo, que no me doy cuenta que Dios me está ofreciendo algo mucho mejor, que Dios me está llamando a otro lugar, ¿no? Está San Pablo, en una de sus cartas, dice claramente, ¿no?, que ellos iban hacia Cartago. Ahorita no me acuerdo a dónde iban, ¿no? Pero pongan que iban hacia Cartago. Y en el camino hacia Cartago, él pone en la carta y dice... nos dimos cuenta que el Espíritu del Señor nos quería llevar a otro lugar y nos llevó a Filipos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Será que en medio del mar San Pablo tuvo una revelación? No, probablemente una tormenta que te mueres. Y se tuvieron que ir a Filipos. Pero ellos no leen y no pudimos llegar a Cartago porque llegó una tormenta tropical y nos tuvimos que ir a Filipos. Dice, el Espíritu de Dios nos quería en Filipos. ¿Qué quiere decir esto? Que él está tan abierto al Espíritu que no ve que su plan no se llevó a cabo, que era ir a Cartago, sino que el Espíritu Santo los quería en otro lugar. ¿Se congeló? Lorena, creo que no. ¿Ah? Creo que no se me congeló, ya me dirán si se congeló o no. Vale. Entonces... este tema de empecinarse, ¿no? No nos podemos dejar apacentar por el Señor si nos empecinamos por nuestro camino, nuestro objetivo, nuestras cosas, lo que nosotros vemos. Quizás Dios nos quiere apacentar y nos quiere llevar a un lugar mejor, ¿no? Yo me acuerdo mucho la historia cuando mis papás tuvieron que salir de Venezuela. Nunca en la vida pensaron que iban a terminar en España. Y bueno, y Dios los llevó. Y yo no sé si porque no tenían la claridad y la fuerza para ponerse tercos o realmente se dejaron llevar por Dios, pero no se resistieron y se dejaron llevar por Dios y Dios los llevó, los condujo. No hubo de otra, ¿no? Pero cuando uno se empecina es muy difícil, ¿no? Este tema de empecinarse, encapricharse, cuando estamos muy como tercos, ahí hay una señal que no nos estamos dejando llevar por el Espíritu.
Una cosa es cuando somos insistentes porque sentimos que Dios nos está llamando por ahí, pero cuando nos amargamos porque nos empecinamos y nos encaprichamos, eso hay una señal de que de repente no estoy escuchando al Espíritu de Dios. Versículo 19, la pasión los estrecha entre sus brazos, ¿no? La pasión como también aquello que me dejo llevar por eso, ¿no? Me dejo llevar por esa pasión, no solo, a veces la pasión la relacionamos mucho con, no sé, con la parte quizás más sexual, pero no solo habla de esa parte, que también, pero no solo, sino aquella cosa como que me abraza el corazón y que quizás no me permite ser libre para elegir una cosa o la otra. La pasión en sí no es mala, es buenísima, es una energía, pero que tanto me dejo dominar por ella, controlar por ella. De nuevo, va mucho en la línea también de empecinarse. Capítulo 5, versículo 3, ¿no? Esta comparación entre Israel no me conoce, no hay conocimiento de Dios, y luego Dios diciendo, yo conozco a Efraín, Israel no se me oculta, ¿no? Como Dios diciendo, yo sí conozco a mi pueblo, yo conozco su corazón, conozco lo que le inquieta, lo que le mueve, lo que le... Entonces esta comparación en donde el pueblo no conoce a Dios, pero Dios sí conoce al pueblo, ¿no? Y luego, versículo 4 del capítulo 5. Mari. No, es que la semana pasada, no sé si es el momento ahorita o mejor después al final. Sí. La semana pasada, cuando te cortaste, estuvimos discutiendo lo de Efraín. Y entonces Lorena nos dio una explicación, creo que fue Lorena o Laurencia, no me acuerdo quién fue, nos dio una explicación. Pero no sé si es mejor dejarlo para el final, cuando vayan las preguntas al final. No, está bien, lo puedo aclarar de una vez. A ver, así como al Reino del Sur, en el Reino del Sur, ¿cuántas tribus habían? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántas? 11. Dos tribus en el sur quedaron, que fue Judá y Benjamín. Pero entonces, ¿por qué se le llamaba al Reino del Sur Judá? ¿Por qué se le refería al Reino del Sur como Judá? Porque pues era el principal pues era Benjamín y era Judá y era el principal, y de ahí viene el Mesías, ¿no? Exactamente, de ahí viene David y el Mesías. Era la tribu de David, ¿no? Era la tribu principal, ¿sí? En el caso del Reino del Norte se le llama Israel, o también se le llama desde el nombre de la tribu más importante, pero no porque solo se refiere a esa tribu, sino como que resumen, igual que el Reino del Sur junta a Benjamín y a Judá en el nombre de Judá, en el Reino del Norte se le llama Israel, pero también se le llama Efraín. ¿Y quién era Efraín? ¿No? Sí, parece que no era de los hijos principales de Jacob. ¿Quién era Efraín? ¿No? ¿El nieto? El nieto, ¿hijo de quién? Hijo de José. Hijo de José, que era su hijo preferido. Y José tiene dos hijos, Efraín y Manasés. Y estos dos hijos, el que los adopta como hijos suyos, Jacob, como hijos propios. Creo que mi bisabuela hizo lo mismo. O algo así, como que adoptó a otros como hijos propios, ¿no? Esto a veces sucede, ¿no? Esto sucede. Que adoptan como hijos propios, bueno... ¿Qué pasa? Que Jacob adoptó a Efraín y Manasés como hijos propios para que ellos recibieran el mismo beneficio que todos. Y de hecho ellos reciben para los dos un trozo de tierra como si fuesen un solo hijo. Y ese trozo de tierra, cuando es la división... Y entonces, ¿por qué se refiere a Efraín? Porque Efraín era como el hijo más amado. Entonces, como... se le dice casi que hasta por referirse con ternura, como cuando dice Israel es un nombre más genérico, cuando dice Efraín habla de una ternura hacia un hijo, pero se sigue refiriendo a todo el pueblo de Israel, ¿sí? Es una forma de llamarlo. Ajá, Mari, pero Efraín, ¿cuáles fueron los que adoptó? Efraín y Manú. Y Manasés. Ah, Manasés. Sí, tu bisabuela Manasses adoptó. is in English, Manasés en Spanish.
Ah, ok. Tu bisabuela adoptó una sobrina cuando se le murió su segunda hija. Exactamente. Bueno, entonces esto pasó, ¿no? Se los adoptó y luego entonces por eso en el Antiguo Testamento muchas veces hablar de Efraín. Y Efraín da esa connotación de ternura, ¿no? De conocimiento personal de un padre hacia un hijo. Israel era como más genérico, el pueblo de Israel. Lorena. Son 3 nombres, ¿no? Los que vemos para la tribu del norte. Generalmente o se le llama que mucho Efraín, Israel o Jacob. También cuando habla de esos 3 se refiere a la tribu del norte. No, Jacob se utiliza para todos. Okay. Jacob generalmente se utiliza para todos, pero hay que ver el contexto, porque puede ser. Pero Jacob, como Jacob es previo a la división de los reinos, no sería lo más lógico que se utilice el nombre de Jacob para el norte nada más. Probablemente se refiere cuando ya el reino están unidos otra vez. Y hay que recordar que el nombre Israel se utiliza durante el periodo del reino del norte, pero también se utiliza a modo genérico para todo el pueblo, las 12 tribus. ¿Sí? Jacob también. Entonces esto es importante, saber el contexto del libro para saber a quién se refiere. Sabemos que acá se refiere al reino del norte porque Oseas le predica al reino del norte. ¿Sí? Bien. Bueno, seguimos acá. Versículo 4 del capítulo 5. Sus acciones no les permiten volver a su Dios, porque la pasión de la prostitución está en ellos y desconocen al Señor, ¿no? Es como muy repetitivo esto, de nuevo. La pasión les domina, desconocen al Señor. El tema del conocimiento de Dios está aquí constantemente. Y también este tema de nuestras propias acciones construyen lo que somos, ¿no? Entonces, si seguimos cometiendo pecados, es muy difícil volver al Señor, ¿no? Entonces, esto es lo que le está diciendo al pueblo de Israel, ¿no? Sus acciones no le permiten volver porque continúa por el mismo camino de perdición, ¿no? Bien, luego más adelante, versículo 11, dice: Efraín está oprimido, quebrantado su derecho, porque prefirió conducirse según sus propias normas, ¿no? Diría el mundo de hoy: ¿qué te hace libre? Hacer lo que te dé la gana, ¿no? Conducirte según tus propias normas. Y aquí es todo lo contracultural. Resulta que conducirte por tus propias normas lleva a Efraín a sentirse oprimido. ¿Oprimido por qué o por quién? Por sus propias pasiones, por su propia libertad, porque en el fondo, ¿qué pasa? En el fondo, cuando somos supuestamente libres y hacemos lo que nos da la gana, somos 100% pasionales. Y eso al final no nos hace esclavos de nadie más, sino de nosotros mismos, de nuestros caprichos momentáneos. Y esa es la peor esclavitud, porque la llevamos dentro. No depende si tengo a esta persona al lado o no, si estoy en este trabajo o no, sino que yo estoy encerrado en mis propios pensamientos negativos que me hacen esclavo. Y estas son las peores esclavitudes, ¿no? Las que llevamos dentro. Efraín está oprimido porque hizo lo que le dio la gana cada vez que le daba la gana. No. Más adelante dice, versículo... el final del capítulo, del versículo 15, capítulo 6, 1... En su angustia me buscarán diciendo: vamos, volvamos al Señor, porque Él ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha golpeado y Él nos vendará. En 2 días nos volverá a la vida y al tercero nos hará resurgir. Viviremos en su presencia y comprenderemos. Esto de al tercero nos hará resurgir, ¿a qué suena? La resurrección. Una prefiguración, ¿no?, de la resurrección. Cómo la resurrección de Cristo nos hace resurgir a todos. Pero este tema de volvamos al Señor, porque Él nos curará, Él nos vendará. Y todo este tema de el Señor ha sido el que nos ha herido. Recuérdense siempre que
por un lado está el lado pedagógico de Dios, que a veces nos tiene que hacer sufrir para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a salir adelante. Es como un buen entrenador que a veces te tiene que hacer que tus músculos quemen para que tú puedas correr más fuerte y mejor, ¿no? Pero también por esta interpretación que tenía en el Antiguo Testamento de que todo lo que le sucedía era permisión de Dios, porque Dios era superior a cualquier cosa y si Él no lo hubiese querido no lo permite. Entonces, que si algo malo pasó en la vida de estas personas es porque Dios podía sacar un bien de todo esto. Entonces quiere decir que no había nada sobre la faz de la tierra, incluso el pecado del hombre, incluso la maldad, que no estuviera bajo el dominio de Dios, es decir, bajo la permisión de Dios. Porque esto aseguraba el concepto de que Dios era todopoderoso, ¿se entiende? O sea, si Dios no hubiese sido todopoderoso es como que, eso pasó, por accidente, como que se le pasó a Dios. No, Dios no te lo mandó, pero tampoco lo detuvo, o sea, Él tiene el control sobre esa situación. Permite. Exacto, permite. Entonces esta distinción de la voluntad de Dios como lo que Él quiere y manda y lo envía y lo que Él permite, ¿sí? Por ejemplo, ¿Dios quiere que yo peque? No, pero lo permite. ¿Por qué lo permite? Para que sepamos qué estamos haciendo bien y qué mal. O para que tengamos más conocimiento de Él. Por la libertad que nos dio. Exactamente, para respetar nuestra libertad. Luego, primero... El libre albedrío, ok. Para respetar primero el libre albedrío. Pero como segundo puede ser lo que dijiste tú, nena, ¿no? Para sacar un bien de eso. Él puede sacar un bien de eso, pero él no permite para sacar un bien, sino que permitiéndolo, él luego saca el bien. ¿Se entiende? Es como, porque si no a veces sentimos como, ¿por qué tengo esta enfermedad? Porque me quería enseñar algo. No. La enfermedad me vino y luego él me enseña algo de eso, pero él en sí mismo no puede querer un mal para mí. Aunque vaya a sacar luego un bien, él como que no, el fin no justifica los medios. Para Dios. Pero es como lo que dice Romanos 8, ¿no? Exacto. Que todas las cosas ayudan para bien. Exacto, pero porque luego Dios saca el bien, pero no envía un mal para sacar un bien, sino que dado el mal, Él saca el bien. ¿Se entiende? Ajá. Esto es importante, porque si no es como algo malo, tipo, no sé, como Dios me lo mandó. No, Dios va a sacar un bien de esto, que es distinto. Lo permite con un propósito. Lo permite y saca un bien. Él puede sacar un bien, porque es que estas típicas frases, ¿no? Todo pasa por algo. A ver, que yo entiendo, hay una finalidad buena en ello, pero puede darse una confusión, porque entonces es como decirlo, ¿no? Había un niñito en su habitación y entonces el papá le quería enseñar la resiliencia, entonces le atravesó un carrito, ¿no? Para que se tropezara y llorara. No, Dios no hace eso. Ahora, el suelo estaba desastroso, el niño se tropezó y el papá le enseñó una lección de resiliencia. ¿Se entiende la diferencia? Esto es importante, porque si no, Dios me envió este mal porque Él va a sacar un bien. No, esto sucedió porque tenemos una naturaleza caída, por la libertad de los hombres, por lo que sea, pero yo estoy convencido y confío que Dios puede sacar un bien de esto. Y lo va a sacar. ¿Sí? Bien. Porque si no le adjudicamos cosas a Dios y quieren que no, es muy confuso para una persona que no es creyente. Digo, Dios te envió una enfermedad porque va a sacar un bien de eso. Y igual esta enfermedad es una... O sea, no. Y entonces solo me quedo en la idea de que Dios me envió la enfermedad. Y no que Dios es capaz de sacar un bien. Y me quedo con una imagen de por qué Dios te manda una enfermedad. Pero es como un poco un tema de lenguaje también, porque yo pienso que Él no lo envía, pero lo permite, sí, precisamente por lo que estamos diciendo, porque primero que todo esa es su voluntad, y segundo porque va a sacar más adelante un bien. No lo manda, pero pues que es que también si yo me voy a meter entre un chorro de agua fría después de haber estado a 40 grados de temperatura, lo más probable es que me dé un buen resfriado. Pero me da por necia, ¿no? Por desobediente. Exactamente, pero es lo que digo, como que yo sé que el lenguaje, yo soy muy necia con el tema del lenguaje, pero el lenguaje comunica mucho, ¿sí? El lenguaje termina diciendo cosas, y de hecho, precisamente en la era en la que vivimos,
el mayor problema es que se está manipulando el lenguaje, ¿sí? Y al manipular el lenguaje se manipulan muchas cosas. Entonces, si nosotros transmitimos, se transmite cierto conocimiento de Dios. O sea, hay una teología que se está transmitiendo sin querer con lo que nosotros decimos. Y entonces, con esa teología se transmite el rostro de Dios, cómo es Dios, cómo procede, cómo es su querer, qué es lo que busca, ¿no? Entonces, es muy diferente. Piensen en estas películas típicas que tienes un entrenador, ¿no? De estos que le ponen obstáculos a los tipos para que se caigan y aprendan y tal. Y otro que dejan que vayan a la guerra y luego los trae, los siente y les dice, bueno, ¿qué aprendieron? Pero no les metió el pie para que se cayeran, para luego enseñarles algo, sino que se cayeron porque la prueba estaba difícil y luego llega y les dice, bueno, ¿qué aprendieron? Que se cayeron, porque pues se cayeron en el camino, no porque les metió el pie. ¿Sí? Entonces es importante aclarar esto en cuanto a sí, lo que significa el que Dios permite las cosas. Dios las permite en cuanto que no impide, pero no las manda. Hay cosas que quiere y las manda, y otras cosas las permiten porque no las detiene. ¿Sí? Bien. Bien, entonces este tema, ¿no? Él nos ha desgarrado, por eso habla de él nos ha desgarrado, porque habla de esta terminología que se utiliza en el Antiguo Testamento, en donde se le atribuye a Dios las cosas, aunque puede ser que pasó por su infidelidad y no porque Dios lo hizo en sentido activo, ¿no? Y luego más adelante dice, procuremos conocer al Señor de nuevo, viviremos en su presencia y comprenderemos, ¿no? Procuremos conocer al Señor. Constantemente está hablando del tema del conocimiento. Y luego aquí habla, versículo 4 del capítulo 6, ¿qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? Vuestro amor es como una nube mañanera, como el rocío que al alba desaparece. Como una nube mañanera. Inconstante, inconsistente, así como nuestro amor, así como San Pedro, ¿no? Yo haré mi vida por ti, luego yo no lo conozco, ni idea, ¿quién era? No. Y así nos pasa a nosotros, ¿no? Sí, Señor, a partir de mañana yo empiezo mi oración, ¡ay, qué flojera! ¿No? Y nos pasa a todos. Y luego versículo 6, un versículo muy citado, quiero misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Y uno quiere que vayamos y nos demos golpes de pecho en la misa y para nosotros sea un sacrificio. Él lo que quiere es que lo conozcamos y de ese amor, de esa relación tan íntima, vayamos felices. No quiere que nosotros nos flagelemos, vivamos con una cara vinagrada, sacrificados. Lo que quiere es que seamos buenas personas, sirvamos al prójimo, seamos misericordiosos, porque de nada sirve estar golpeando el pecho y yo sacrificada, yendo a misa todos los días y tal, y luego salgo y soy un amargado, le caigo a gritos a la gente. Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia, ¿no? Conocimiento de Dios, o sea, conoce a Dios antes de estarle ofreciendo sacrificios, ¿no? Conócelo profundamente. Seguimos. Capítulo 7, versículo 2. Al final, sus acciones han terminado por encadenarlos, ¿no? Fíjense esto. Sus acciones han terminado por encadenarlos. Como a veces nuestras acciones, aparentemente libres, terminan haciéndonos esclavos de nosotros mismos. De nuevo, cae como recurrentemente en ese tema. Más adelante, versículo 9 del capítulo 7. Extranjeros devoran su energía. Le está hablando Dios al pueblo. Extranjeros devoran su energía. ¿Cuántas veces cosas ajenas a nosotros, cosas que nos alejan de nuestra propia identidad, consumen mi energía? ¿No?
el quedar bien ante los demás, el tener éxito, el tener todo aquello que según el mundo yo debería tener a mi edad, porque pues ya debería tener ciertas cosas, posesiones, éxito, y entonces cosas ajenas a mí, extranjeros, que no hablan de quién soy yo, pero consumen mi energía. Porque es importante para el mundo en el que vivimos tener, no sé, alcanzar cierto estatus, alcanzar, no sé, unos ciertos ahorros, alcanzar unos ciertos grupos de personas con los cuales nos codeamos, alcanzar, no sé, un tipo de ropa. Cosas que me desgastan, chupan mi energía, pero son ajenas a mí. Extranjeros devoran su energía, ¿no? Versículo 13... como a la mitad, dice, yo quería liberarlos, ¿no? El deseo de Dios es liberarnos. El deseo de Dios es que seamos libres. Pero la libertad de los hijos de Dios, la verdadera libertad. Y dice más adelante, pero no clamaron a mí de corazón, versículo 14, no clamaron a mí de corazón. ¿No? Esta verdadera súplica del corazón que viene de sabernos necesitados de la gracia de Dios y que a veces tenemos que caer como en un lugar muy oscuro y muy bajo para saber que necesitamos clamar a Dios. Versículo 16. No se vuelven hacia lo alto, son como un arco sin tensar. ¿No? Imagínense un arco sin tensar. Ahí todo... Y tratamos de lanzar una flecha de ese arco. O sea, no llega a ningún lugar, ¿no? Se cae. Y así pasa con nosotros. Cuando no nos volvemos hacia lo alto, somos como una flecha así, que no llega a ningún lado. Capítulo 8, versículo 2. Me invocan gritando, Dios de Israel, te conocemos. Suena como esto que dice Jesús. Me llamaron Señor, Señor. No todos los que me digan Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Me invocan gritando, Dios de Israel, te conocemos. Y dice más adelante, constituyeron reyes sin contar conmigo. O sea, de nada te sirve clamar y decir Señor, Señor, si no has contado conmigo. Si tomas tus decisiones sin preguntarme. Sin preguntar cuál es mi deseo, qué es lo que busco, ¿no? Más adelante, versículo 6. Un artesano lo ha hecho, pero eso no es un Dios. ¿No? Está hablando de todas las cosas que creamos, que fácilmente las volvemos Dios. Y no Dios, evidentemente, porque le damos culto, pero porque le dedicamos tiempo, porque le ponemos un lugar de importancia. El dinero lo creó el hombre y es Dios. ¿No? Tantas cosas que ha creado el hombre que ocupan el corazón del hombre como si fuese lo más importante. Más adelante, versículo 7, puesto que siembran viento cosecharán tempestades, ¿no? El tema de las consecuencias de nuestros actos. Si nosotros sembramos con pecado, con maldad o con indiferencia, pues no podemos creer que vamos a cosechar algo distinto de eso. Lo que sembramos cosechamos. ¿Qué versículo es ese, Mari? Versículo 7, capítulo 8. Del 8. Puesto que fuerte ese viento, versículo, ¿no? Sí, pero fuerte ese versículo. Y es cultura popular, ¿no? Cosecha lo que siembra. Típico, ¿no? Y es que es así. No solo en la agricultura, ¿no? Especialmente en la vida, ¿no? Si fuimos corruptos toda la vida, y dudoso que eso cosechamos. Sí. Laurencia. Yo siempre les comentaba a mis hijos, tan sencillo como que a toda acción corresponde una reacción de igual intensidad y sentido contrario. Así es. Física básica, ¿no? Así es. O sea, y es así.
Sabiduría popular, ¿verdad? Bueno, y luego más adelante dice, versículo 9, cuando marcharon a Asiria, Efraín, un asno desbandado, se procuró amores. Un asno desbandado, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros no somos como asnos desbandados? No sé si han visto alguna vez un asno desbandado, da miedo. Da sinceramente mucho miedo. O sea, no sabes a dónde meterte, espero que un toro, porque es como, es un salvaje, ¿no? Bueno, eso pasa con nosotros a veces cuando simplemente no estamos en foco, ¿no? Y de repente nos desbandamos por ciertas cosas que dices, detente, como, ¿por qué? Versículo 14. Ha olvidado Israel a su hacedor. De nuevo, el tema del olvido, ¿no? O el tema del recuerdo en negativo. ¿Cómo vas a olvidar a tu hacedor? A quien te hizo. No estarías acá, no existirías. Todo lo que te preocupa de tu vida no existiría sin tu hacedor. Capítulo 9, versículo 1, hacia la mitad. Haces el amor por un salario. Esto es muy fuerte, ¿no? La incoherencia máxima. Hacer el amor por un salario. En Ezequiel hay una parte que dice, tú te prostituías, pero ya ni siquiera eran tus amantes los que te pagaban, eras tú quien pagaba a tus amantes. Es como la prostitución más absurda, porque te prostituyes y tú pagas. Como los gigolós, ¿no? Que son los que pagan por... Pero no sé si los gigolos son los que pagan, les pagan, ¿no? No, ellos pagan. Ellos pagan para que estén con ellos. Bueno, hay un grupo de esa gente que hace eso. Sí, no, según yo los gigolos es como las prostitutas, pues. Claro, no, debe ser a veces las señoras que se buscan señores o de compañía. Lo que llaman las mami sugar. También. Exacto, las señoras que pagan a alguien para que tenerlos como compañía. Y en el fondo ellos también se están prostituyendo. O sea, en el fondo cuando tú te acuestas con una prostituta, tú también te estás prostituyendo. O sea, no es solo la prostituta. De hecho, quizás la prostituta es una pobre mujer. O un pobre hombre. Eso es en doble vía. Así es, pero quizás esta otra persona, digamos, está en una situación extrema, ¿no? A veces lo que pasa al revés es lo más grave, ¿no? Pero bueno. Este tema, ¿no? Haces el amor por un salario, ¿no? Por una paga. Algo que es íntimo, algo que es sagrado, se hace por un intercambio mercantil. Más adelante, muy fuerte, versículo 10, hacia el final, se volvieron abominación como su amado. Te conviertes en aquello que amas. Nos convertimos en aquello que amamos. Buenas. Perdón, estaba aquí con... Buenas. Hola. Nos convertimos en aquello que amamos. Mari, dijiste versículo 10. Versículo 10 hacia el final. La última parte del versículo 10. ¿No? Este tema tan importante, me convierto en lo que amo, ¿no? Donde está mi tesoro, ahí estará mi corazón. Y donde está mi corazón estoy yo y soy esa persona. Me convierto en quien amo. Se volvieron abominación como su amado. Si amamos a Dios, nos volvemos como Dios. Fuerte. Porque lo que amamos polariza nuestro corazón de tal modo que nos transforma. Porque toda nuestra atención, toda nuestra persona está abocada a eso, a esa persona, y la observamos, y nos damos cuenta cómo se mueve, qué hace, y nos polariza el corazón, y por lo tanto nos convertimos en eso. Si yo estoy todo el día viendo Netflix, y eso es lo que yo voy a pensar, así voy a terminar actuando. No, pero
No tiene nada de malo ver pornografía. Aparte que estás alimentando la industria pornográfica, no tiene nada de malo. Eso está configurando tu forma de ver la relación sexual. De cómo te relacionas con tu pareja. De cómo te relacionas contigo mismo. Hay muchos psicólogos, y hay una en particular que dice directamente, sería la empresa que tiraría una bomba directamente. La tiraría ahí. O sea, no hay... Esa empresa no trae ningún tipo de bien para nadie de ninguna manera. Y esto es fuerte decirlo. Porque dice, bueno, siempre de algo se puede sacar algún bien. Es que no hay ningún bien. En lo absoluto. Más adelante, versículo 16, Efraín ha sido golpeado, en su raíz se va secando, ¿no? Este tema de cuando estamos sin Dios, no hay vida, ¿no? Se nos seca la raíz, se nos secan los cimientos. Como decía Ricardo Arjona, vivo porque camino, porque tengo un número de cédula, pero en realidad no estoy vivo. Vivir sin ti no es vida. No, pero esto es real. Más adelante, capítulo 10, versículo 2, su corazón es inconstante, de nuevo, la nube mañanera, no el ir y venir. Y si hay algo común entre los personajes del Antiguo Testamento, los personajes del Nuevo Testamento y nosotros, es la inconstancia. No es el subir y bajar. Es un día te amo y al día siguiente y no estoy tan seguro. Los apóstoles están viendo a Jesucristo resucitado, subiendo en una nube, en el momento de la ascensión, y dice, se postraron y algunos dudaban. Bueno, o sea, lo vieron muerto, lo sepultaron, lo vieron resucitado, lo vieron atravesar paredes, lo estaban viendo subir en el cielo y dudaron. Nos da esperanza, ¿verdad? Que nosotros no hemos visto nada de eso y bueno, decimos, bueno, no estamos tan mal, ¿verdad? Vale, capítulo 10, versículo 10. Quiero corregirlos, ¿no? Este deseo de Dios, no de castigarnos, no de que nos vaya mal, no de que ahora coman tierra por toda la porquería que han hecho, no, quiero corregirlos. Y este corregir es para convertir, para transformar, para dar una vida mejor. Un buen padre quiere corregir a su hijo para que en el futuro le vaya bien. Versículo 12. Ahora la contrapartida de la otra, ¿no? Que sembraste vientos y cosechaste tempestades. Sembrad con justicia, recoged con amor. Más adelante, ¿cuál es el versículo? Versículo 12. 12. Versículo ahora 13. Porque confiaste en tus decisiones, ¿no? Le está diciendo como que le está echando en cara de que te fue mal porque confiaste en tus decisiones y no en lo que yo te proponía. Esto hace una referencia clarísima, bueno, todo el libro constantemente, al Génesis 3, ¿no? El confiar en el propio discernimiento, ¿no? El decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Dios me dijo que no comiera de este árbol, pero yo creo que yo voy a ser mejor ahora comiendo de este árbol. Recuérdense que Adán y Eva no toman del fruto por desobedecer a Dios. Lo voy a hacer para fastidiar a Dios. Lo toman porque creen que es un bien para ellos. Y confían más en su juicio y en el juicio de un desconocido, que es la serpiente, que en Dios, que les dice, es mejor para ustedes que no coman de ese fruto. No, pero yo creo que igual y Dios no lo sabe todo, o quizás me está queriendo quitar algo que es bueno para mí. Confiaste en tus decisiones. Y ahora nos acercamos al capítulo 11, que es uno de los capítulos más hermosos en cuanto al amor paternal de Dios
hacia nosotros. Dice aquí, cuando Israel era joven, lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿No? Aquí hace referencia directa a que Dios ve a Israel como su hijo, y es el momento cuando, después de la esclavitud, los llama y los saca de Egipto. Cuanto más los llamaba, y cada uno puede poner ahí su nombre, ¿no? Cuando Leila, cuando Lorena, cuando Laurencia, cuando Felipe, cuando Cecilia era joven, lo amé. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. ¿Cuántas veces no nos alejamos de Dios, sacrificando a otros dioses, sacrificando a Baales, ofrecían incienso a otros ídolos? Pero era yo quien había criado a Efraín, tomándolo en mis brazos, y no reconocieron que yo los cuidaba. Con lazos humanos los atraje. ¿Con qué lazos humanos en particular Dios los atrajo a ustedes? Atrás de sus familias, atrás de sus padres, atrás de su pareja, atrás de sus amigos. Con lazos humanos los atraje, con vínculos de amor. Fui para ellos como quien alza un niño hasta sus mejillas. Escuchen la terminología de ternura con la que Dios está hablando, viendo a Efraín como un papá babiado. Me incliné hacia él para darle de comer. ¿Cuál fue la máxima inclinación de Dios hacia nosotros? La cruz, mandarnos a su hijo. Mandarnos a su hijo, ¿no? Se hace uno con nosotros, se inclina tanto hacia nosotros que se hace uno. Cuando Dios se une a nuestra humanidad y se hace hombre. Más adelante, versículo 8, ¿cómo podría abandonarte Efraín, entregarte Israel? ¿Podría entregarte como a Admá, tratarte como a Seboín? Mi corazón está perturbado, se conmueven mis entrañas. O sea, él sabe que Efraín necesita ser castigado. Pero él dice, ¿cómo podría abandonarte? Eso no puedo abandonarte, aunque hayas metido la pata, aunque te hayas pecado, aunque te hayas equivocado. Y dice aquí, no actuaré en el ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, santo en medio de nosotros y no me dejo llevar por la ira. ¿No? Y luego, como siempre, la última parte empieza a abrir hacia la esperanza. No todo acaba en que se olvidaron, no todo acaba en castigo, empieza a abrirse la esperanza. Y dice aquí versículo 12, capítulo 12, versículo 7, tú regresarás por obra de Dios. Procede con amor y con justicia y confía siempre en tu Dios, ¿no? Y esto es clave, ¿no? Tú regresarás por obra de Dios. Mira, tú, es que la única manera que regreses de verdad a Dios es porque Dios va a obrar en tu corazón. Capítulo 13, no conoces a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador sino a mí, ¿no? Como que le dice, esos que crees que son dioses no son dioses, son ídolos, el único Dios que existe soy yo, el único Dios que conoces soy yo. Versículo 6 del capítulo 13, perdón, pero ya voy a terminar. Cuando tenían grano se saciaban y se ensoberbecía su corazón, por eso me olvidaron. Cuando estamos aparentemente saciados, cubiertos, tenemos salud, bueno, lo olvidamos, dejamos a Dios de lado. Tenemos que vivir en esa condición existencial de sabernos necesitados de Dios. ¿Qué versículo fue este? Versículo 6 del capítulo 13. Okay. Mari, ¿el anterior cuál fue? El anterior, cuando tú empezaste el 13, ¿fue el 2? El 4. El 4. 13, 4. Ok, gracias. Bien. Y luego, ya para cerrar el capítulo 14, nos dice como las últimas exhortaciones, ¿no? Capítulo 14, versículo 2, vuelve Israel al Señor tu Dios, ¿no? De nuevo, le invita constantemente, vuelve al Señor, vuelve, conviértete, no dice, bueno, ya eres un caso perdido, te vas a ir a condenar, muérete, ya no sirves para nada, ¿no? Vuelve,
la esperanza continua, ¿no? Y lo más adelante, versículo 3, volved al Señor, decidle, tú quitas toda falta, acepta el pacto, pagaremos con nuestra confesión, ¿no? La necesidad que tenemos de confesar nuestro mal, no solo para que el otro lo sepa, sino para que nosotros mismos seamos conscientes, ¿no? Es cuando un niño hace algo mal y tú como que lo acompañas para que él pueda decir qué fue lo que hizo mal, para que sea consciente y lo grabe y no lo vuelva a hacer porque le hace daño. La confesión nos parece una cámara de tortura, un horror, es el regalo más grande de Dios, que nos dé la oportunidad concreta, tangible de saber que Él nos perdona, y no solo eso, sino que sea prácticamente una terapia psicológica donde nosotros podamos mencionar lo que nos fue mal para convertirnos, para mejorar, para transformarnos. No, yo me confieso a Dios en el corazón, mentira. Cuando uno lo verbaliza, hay todo un proceso que ocurre, que lo sabe, la neurociencia lo sabe, que haces un proceso de reconocimiento, de registrar al otro, de registrar que eso te hizo daño a ti, que le hizo daño al otro, ¿no? De que no quieres volver a hacer esto. Versículo 5, curaré su deslealtad, los amaré generosamente. Curiosamente, ¿no? ¿Cómo Dios cura nuestra deslealtad? No retirándonos su amor, sino amándonos más. Amándonos más. Como a la mujer adúltera, ¿no? Como esta mujer que le lavó los pies. Le ha sido perdonado mucho porque ha amado mucho, ¿no? ¿Y por qué? Porque probablemente ella se había sentido amada. Versículo 9. Yo soy quien le responde. Efraín, ¿qué tengo que ver con los ídolos? Yo soy quien les responde, ¿no? O sea, ustedes se la pasan pidiéndole a la gente y yo soy quien les responde. Y lo vigila. Yo soy como un abeto siempre verde. De mí procede tu fruto. Esto es clave. Cualquier fruto que demos procede de Dios. De mí procede tu fruto. Y versículo 10 cierra con broche de oro. ¿Quién será sabio para comprender estas cosas? Inteligente para conocerlas. Porque los caminos del Señor son rectos, los justos los transitan, pero los traidores tropiezan con ellos. ¿Quién será sabio para comprender todas estas cosas, no? Podemos leer esto y que nos deje igual, o comprenderlo profundamente y volvernos personas sabias, ¿no? Bueno, con esto acabamos. La semana que viene veremos el mensaje de Oseas, o sea, la parte teológica, cuáles son los mensajes centrales de Oseas. Nos hemos dedicado mucho tiempo, pero es que Oseas, en otros libros proféticos, hablan mucho sobre el tema de la esponsalidad de Dios con el pueblo, del tema de la filiación de Dios como Padre. Entonces es importante como poner el marco bien, porque esto nos va a ayudar a entender mucho mejor otros temas expuestos más adelante en los demás profetas. Pero bueno, la semana que viene vemos a más detalle el tema de la teología de Oseas, ¿no? Qué es lo que nos muestra Oseas de Dios. Y ya terminamos con Oseas. Preguntas.